hallar el área limitada entre estas dos curvas en el intervalo de a más infinito, siendo a el punto de intersección entre estas dos curvas. Bueno, primero que nada, queremos calcular un área, pero antes de que nos metamos en la parte de área, sería bueno que averiguáramos este intervalo de a más infinito, quién es exactamente. El problema nos dice que a es el punto donde se intersecan, donde se cortan las dos curvas. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Para buscar a, tomemos las dos curvas y averiguemos dónde se cortan, dónde se interseccionan. Simplemente lo que podemos hacer es igualarlas. Como siempre, para saber dónde se cortan dos curvas, las igualamos. Y trabajemos un poco esta ecuación. Pasemos x cubo multiplicando al primer miembro, x cuadrado multiplicando al segundo miembro. Ahora pasemos x cuadrado restando. Así que si sacamos x cuadrado de factor común de estos dos términos, de esto nos queda x y de esto nos queda 1. Y ahora simplemente podemos decir, para que este producto nos dé 0, o bien esto es 0 o bien esto es 0. O sea, o x cuadrado es 0 o x menos 1 es 0. O sea, desarmamos estas dos ecuaciones, esta ecuación en dos ecuaciones más simples. Y simplemente despejamos x. Por ejemplo, de acá, x vale 1. Y de aquí, x vale 0. Así que en principio tendríamos dos respuestas. O sea, en principio tenemos que estas dos curvas se cortan en dos valores de x, en 0 y en 1. Pero, si ahora miramos bien cuál es el dominio de estas funciones, podemos ver que las dos tienen el mismo dominio. En las dos funciones, el dominio de las dos es todos los reales menos el 0. ¿Por qué menos el 0? Porque el 0 anula el denominador de las dos. Y bueno, recordemos que cuando se anula un denominador, la función no existe. ¿En qué nos afecta el dominio? Bueno, el dominio nos afecta debido a que, por ejemplo, x igual a 0, como no pertenece al dominio, entonces x igual a 0 en realidad no es solución. Simplemente pensemos lo contrario. ¿Por qué no es solución? Bueno, si dijéramos que x igual a 0 efectivamente es solución, estaríamos diciendo que estas dos curvas se cortan en x igual a 0, e implícitamente estaríamos diciendo que las curvas existen en x igual a 0, cuando en realidad no existen. Es decir, como 0 no está en el dominio de estas funciones no existen en x igual a 0. Y si no existen en x igual a 0, no pueden cortarse en ese punto, porque simplemente no existen. Por ese motivo descartamos x igual a 0. X igual a 1 sí, no tiene ningún problema. X igual a 1 está en el dominio de las dos. O sea que x igual a 1 es la única solución de esta ecuación. Por lo tanto, estas dos curvas se cortan en x igual a 1. Este valor, el valor donde se cortan, es el valor que el problema había llamado a. El problema acá nos decía que el punto A era ni más ni menos que el punto de intersección entre las dos curvas. Entonces, a este valor de x, bueno, pongámosle el nombre que el problema le pone, y este es el valor de A. A vale 1. Teniendo el valor de A, entonces ahora podemos escribir bien cuál es el intervalo que el problema nos dio para calcular el área. El intervalo, el problema había dicho, en la consigna dice, el intervalo es de A más infinito. Bueno, ahora que tenemos A, podemos decir que el intervalo es de 1 a más infinito. Recordemos entonces, ¿qué estamos queriendo calcular? Queremos calcular el área de la región entre estas dos curvas en este intervalo. Para eso sería bueno tener alguna idea aproximada de cómo son los gráficos de estas funciones, al menos en este intervalo. Entonces, vamos a tratar de, sin hacer un estudio completo de funciones, porque no amerita, no vale la pena hacer un estudio completo de funciones, pero sí tratar de tener alguna idea de, en este intervalo en el que nosotros queremos trabajar, cómo se comportan gráficamente estas funciones.
Entonces, vamos a deducir un poco eso. A ver. Entonces, lo que quisiéramos saber es, en el intervalo que va de 1 de x al más infinito, o sea, en todo este intervalo, ¿cómo son gráficamente estas funciones? Bueno, a ver, veamos lo que ya sabemos. Ya sabemos que estas curvas se cortan en 1 de x. En el 1 de gx lo sabemos porque es lo primero que hicimos. Acá, averiguar en qué x se cortaban. Entonces, estas curvas se cortan en el 1 de x y lo que es más importante, como es la única solución que encontramos, sabemos que estas dos curvas no vuelven a cortarse. No hay otro punto más donde vuelven a cortarse estas curvas. O sea, estas curvas, por ejemplo, no van a hacer esto. Se cortan en este punto, pero más tarde, en su recorrido, las curvas no hay otro punto donde ellas vuelvan a cortarse. De nuevo, eso, ¿cómo estamos seguros de eso? Simplemente porque cuando las igualamos, la única solución que encontramos fue x igual a 1, no encontramos otra solución. Entonces sabemos que en este punto las dos curvas se cortan y que de ahí en adelante, hacia la derecha, hagan lo que hagan las curvas, no vuelven a cortarse. Bien, este punto donde se cortan, ¿cuánto vale en el eje Y? Bueno, eso es fácil de averiguar porque simplemente evaluemos cualquiera de las dos, evaluémosla en 1 de x, y si la evaluamos en 1, las dos no tienen que dar lo mismo porque precisamente este es el punto donde se cortan las curvas, así que las dos nos tienen que dar lo mismo en y. Reemplacemos x por 1 en las dos. Esto nos da 1, esto nos da 1, nos da lo mismo y está bien que así sea. Por otro lado, veamos que a medida que avanzamos en el eje x, a medida que le damos a x valores de 1 en adelante, 2, 3, 10, 20, podemos ver que estas dos funciones son decrecientes. Eso está a la vista. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente observen que el denominador está aumentando. Si yo a x le voy dando valores cada vez más grandes, 2, 3, 10, 20, el denominador aumenta, pero el numerador está fijo. Entonces esto nos queda, por ejemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 10, 1 sobre 20, cada vez más grande. Así que todo esto va dando cada vez menor, por lo que la función está decreciendo. Con esta pasa lo mismo. Las dos funciones decrecen. Y más todavía, recordemos algunas cosas de estudios de funciones. Podríamos buscarle la asíntota horizontal a estas dos funciones, pero en el más infinito, o sea, a la derecha. Recordemos cómo se busca una asíntota horizontal. Simplemente haciendo el límite tendiendo al más infinito de la función, por ejemplo, de la primera. ¿Y este límite a dónde tiende? Bueno, cuando x tiende a infinito, esto es 1 sobre infinito, tiende a 0. Y recordemos que si el límite me da 0, esto significa que se traduce a que hay asíntota horizontal en y igual a 0. De nuevo, pero esto siempre es hacia el más infinito, o sea, en el más infinito. Entonces, ya nos podemos imaginar esto. Justo en y igual a 0, o sea, justo encima del eje x, la función 1 sobre x cuadrado tiene una asíntota horizontal, se pega, o sea, la función decrece, pero decrece asintóticamente, pegándose asintóticamente al eje x. Y así hasta el infinito. La función recorre decreciendo, pegada al infinito, pegada al eje x hacia el infinito. Con la otra función, con 1 sobre x cubo, podemos ver que pasa lo mismo también, porque si tendemos el límite al infinito, este límite también vale 0. O sea que esta función también tiene asíntota horizontal en el más infinito. O sea, en concreto, las dos curvas bajan asintóticamente, decrecen y las dos decrecen de forma asintótica al eje x. Noten que yo dibujé estas dos curvas, las dos empezando en este punto. De vuelta, ¿eso por qué es cierto o por qué vale? Porque habíamos averiguado que las dos se cortaban en este punto. Y las dos curvas cuando decrecen, estamos seguros, por lo que hicimos al principio, que no vuelven a cortarse, por lo que dijimos hace unos minutos. Estas dos curvas seguro que no se cortan. Entonces, en concreto,
tenemos una región entre estas dos curvas, y esta región es la región que el problema nos está pidiendo que calculemos el área, que es lo que vamos a hacer ahora con una integral. Lo único que nos está haciendo falta antes de plantear la integral es saber cuál es la curva que está por encima y cuál es la curva que está por debajo. O sea, lo que coloquialmente llamamos el techo y el piso, es decir, qué curva está encima y qué curva está debajo. ¿Cómo podemos averiguar eso? Bueno, es muy fácil. Si elegimos cualquier valor de x, por ejemplo, supongamos que elegimos x igual a 2, por tomar un valor cualquiera, si evaluamos las dos funciones en 2, por ejemplo, 1 sobre x cuadrado, cuando x vale 2, ¿cuánto vale en y? Bueno, simplemente hacemos la cuenta. Si x vale 2, 4, y vale un cuarto. Y en esta, cuando x vale 2, ¿cuánto vale en y? De vuelta, hagamos la cuenta. 2 al cubo 8, 1 octavo. Y comparemos los valores en y. Y de esa forma podemos saber quién está encima de quién. Un cuarto es mayor que un octavo, podríamos pasarlo a decimales, esto es 0,25, esto es 0,12. Un cuarto es mayor que un octavo, entonces esta función 1 sobre x cuadrado, como en x igual a 2 vale más que 1 sobre x cubo, entonces la función 1 sobre x cuadrado está encima de la función, es la que está por arriba, es la que es el techo de la región, y 1 sobre x cubo la que marcha por abajo. ¿Alcanza un solo punto de prueba para estar seguro de esto? Sí, y de vuelta, el motivo por el cual alcanza un punto de prueba es por lo que hicimos antes acá, cuando averiguamos que estas dos curvas se cortaban en este punto y que no volvían a cortarse en ningún otro punto. O sea, gracias a que estamos seguros que no vuelven a cortarse, gracias a eso es que estamos seguros que las dos marchan pegadas, y las dos marchan pegadas asintóticamente al eje X, pero no vuelven a cruzarse entre sí. Entonces, listo, ahora sí, con esto ya podemos plantear el área de esta región. Entonces, planteemos, el área de esta región va a ser la integral, bueno, la región que le queremos calcular el área es desde 1 hasta el más infinito, así que es la integral de 1 al más infinito de el techo menos el piso, la curva que limita superiormente menos la curva que limita inferiormente. Y ya está. Esta integral está calculando el área de esta región. Bueno, entonces, ya tenemos la integral que calcula el área. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral? Bueno, primero que nada, lo primero que tendríamos que decir es que esta es una integral impropia. ¿Por qué? Porque es una integral que está yendo de una constante a más infinito. Y acá recordemos de algunas clases anteriores que cuando charlamos de integrales impropias, las integrales que van de una constante a más infinito son integrales impropias, y más exactamente las llamamos integrales impropias de primera especie. Recordemos, las de primera especie son las que van de una constante a más infinito, o al revés, puede ser de menos infinito a una constante también. Entonces, ¿cómo se resuelven las integrales impropias de primera especie? Bueno, repasemos un poco, era muy simple. Simplemente hacemos así. Primer paso, reemplazamos el infinito por una variable, por ejemplo t, y afuera, con un límite, tendemos t al infinito que reemplazamos. O sea, tendemos t, en este caso, a más infinito. Entonces, primer paso, simplemente esto. Reemplazo el infinito por t y tiendo t al infinito que reemplacé, a más infinito. Luego esto, en un próximo paso voy a tener que integrarlo, así que ya podemos acomodarlo un poco algebraicamente. X a la 2 lo podemos llevar al numerador arriba como x a la menos 2. X a la 3 también, llevémoslo como x a la menos 3. Y ahora sí podemos integrar esto. Integremos.
la integral de x a la menos 2 con la regla de la potencia. Le sumamos 1, menos 2 más 1, menos 1, sobre menos 1. X a la menos 3 también. Le sumamos 1, menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 2. Y esto tenemos que hacer barrow de 1 hasta t. Pero antes de hacer barrow podríamos acomodar un poco esto algebraicamente, que quede un poco más prolijo. Esto sería, este menos lo podemos poner delante de la fracción. X a la menos 1 se invierte como 1 sobre x. Aquí este menos del 2 lo podemos poner adelante y con este menos que tenemos ya de antes nos queda más. Y el x a la menos 2 lo podemos llevar al denominador como x a la 2. Queda multiplicando este 2. Arriba nos queda un 1. Y ahora sí, hacemos barrow de 1 a t. Bueno, hagamos ahora barrow. El límite recordemos que es lo último que hacemos, por eso todavía no lo estamos tendiendo. Hagamos barrow, evaluemos en t. 1 sobre t, 1 sobre 2 t cuadrado. Y evaluemos en 1. Nos queda acá 1 sobre 1, 1. Y aquí 1 a la 2, 1 por 2, nos queda 1 medio. Y ahora sí, ya podemos tender el límite. Tendamos, t tiende a más infinito, así que es 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Infinito a la 2 por 2, todo esto tiende a infinito, así que esto también, 1 sobre infinito, tiende a 0. En concreto, todo este paréntesis tiende a 0, menos, y esto es menos 1 más 1 medio, que es menos 1 medio, o sea que resultado final 1 medio. O sea, este 1 medio es el resultado de esta integral. O sea, esta integral impropia está tendiendo a 1 medio. Recordemos también, cuando una integral impropia tiende a un número, decimos que la integral converge. O sea, esta integral converge a 1 medio, o sea, el área de la región, el área de esta región tiende a 1 medio, converge a 1 medio. Entonces, ahora sí, respuesta del problema. El problema nos preguntaba hallar el área entre estas curvas. Respuesta, el área entre estas curvas, que viene dada con esta integral, el área entre estas curvas tiende a 1 medio.